el plato fuerte. Hay que entrarle al plato fuerte de este miércoles, que está bastante sabroso, porque el día de hoy se presenta el plan de trabajo que tendrá Petróleos Mexicanos en este sexenio. Para partir de hacia dónde vamos, hay que ver de dónde venimos. ¿Qué sucedió durante el gobierno priista, el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto? En 2013 hubo una reforma energética. ¿Qué cosas pasaron en el 2013? Con esa reforma energética, pues se dejó la puerta abierta para que privados pudieran explotar campos petroleros en nuestro país. A Pemex se le hizo un lado, y si quieres competirle Pemex con los demás privados, y pues bueno, se abrió la puerta y fue un gran fraude, porque se nos dijo que con la reforma energética de 2013, la de Peña Nieto, pues ya no iba a haber gasolinazos, que iba a costar menos la gasolina, porque como los privados iban a entrar a sacar petróleo y a producir, pues ya iba a ser más barata. Eso se nos mintió, se nos vendió y se nos mintió. Recuerdo que Peña Nieto salía con un video de ya no va a haber gasolinazos, así lo dijo. Ya no va a haber gasolinazos. ¿Y qué creen? A las semanas después... 3 Doritos después. 3 Doritos después... Pues hubo otro gasolinazo. Mes con mes, durante Calderón, con Peña Nieto, había gasolinazo. La gasolina costaba mes con mes cada vez más. Eran unos centavos. Pero centavos al final del sexenio se traducían en incrementos considerables del 20-30% en el costo de la gasolina. Pues bueno, se nos mintió con la reforma energética de 2013. Se nos dijo que ya no iba a haber gasolinazos, que iba a costar menos la gasolina, que incluso que la luz iba a costar menos. Puras mentiras nada más. Bueno, eso sucedió en el 2013. Se buscó privatizar el sector energético en nuestro país, incluida la CFE y Pemex. Y pues falso que la gasolina costara menos, que el gas costara menos, que la luz costara menos. Esta mañana se recordó qué fue lo que pasó en el periodo neoliberal y también se destacó qué se ha hecho a partir de los gobiernos de la transformación, que fue revertir las reformas del periodo neoliberal. Así se comentó. La reforma energética fue un fracaso, un absoluto fracaso. O sea, no solamente era el entreguismo de los recursos naturales y de las empresas públicas, sino que además no cumplieron con lo que prometieron, que se iba a producir más petróleo. Según esto, en la reforma energética decía que querían llegar a 3 millones de barriles diarios de producción. Cayeron a 1.6. No, a ver si... Entonces, refiriéndome a lo de la corrupción, todavía tendrían que explicar más allá de Overdrecht y quienes hoy, ya no sé en qué situación estén jurídica, pero lo que es increíble es cómo hablaban de empresa productiva del Estado, imagínate, endeudada con producción menor y cada vez más importación. Entonces, el presidente López Obrador le da la vuelta a eso y nosotros nos corresponde avanzar todavía más. Y es que, aunque la reforma del 2013 fue la cúpula que buscó privatizar una empresa pública tan importante como Pemex, recordemos que esto inicia desde Salinas, cuando en el 93 le ofrece a Estados Unidos abrir Pemex al capital extranjero. Y después se van dando más acciones que llegan a la reforma del 2013. Ya recordarás, Miguel, cuando dijo que se había acabado la gallina de los huevos de oro. Pues eso era mentira, nos hacían creer que se estaba secando y que ya no había petróleo y que por eso tenía que subir, lo cual nos estamos dando cuenta que ahora es falso. Nos mintieron, pero también hicieron otras mentiras. Ya recordarás cuando hice este video, y tú lo decías muy bien, ¿qué hubiera hecho usted con esta frase de meme que luego como mexicanos adoptamos? Y nos mentían una y otra vez, quedándose en sus bolsillos con el dinero del pueblo.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente le gustaba, bueno, acostumbraba a dar mensajes a la nación en videos que pasaban. Él inventó el TikTok. Y bueno, él leía su mensaje, lo hacía muy bien, leía muy bien el prompter, era lo que acostumbraba Peña Nieto, no es ningún secreto, en sus informes tenía prompter, leía muy bien el prompter y para justificarse, después de que puso un video donde decía, ya no va a haber gasolinazos, en otro video dice, si hubiéramos mantenido el control del precio de la gasolina, Todo se hubiera hubiera mantenido... subido. Hubiéramos tenido que recortar programas sociales. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Decía Peña Nieto. Y también salió con otro video de se acabó la gallina de los huevos de oro, hablando de que pues había disminuido la producción petrolera, había disminuido la producción de Cantarell, un campo petrolero muy importante en el país para los jóvenes. El campo de Cantarell, durante el gobierno de López Portillo, se mencionó, ahora que encontramos este gran campo petrolero, los mexicanos tendremos que aprender a administrar la abundancia. Otra gran mentira, porque ahí, pues bueno, cuando dicen que Pemex es de los mexicanos, en el periodo neoliberal Pemex era más de unos mexicanos que de otros, ¿eh? Había unos mexicanos más dueños de Pemex, que eran los altos funcionarios de Pemex, que hacían negocio con petróleos mexicanos. La presidenta hoy recordó que con la reforma de 2013 se buscaron privatizar pues varias partes de Petróleos Mexicanos, se hicieron varias filiales y también pues se pusieron al mercado abierto a los privados campos petroleros. Más de 90 zonas del país se pusieron a disposición de los privados. Así lo recordó esta mañana la presidenta. Es muy clara la orientación de las leyes secundarias. En particular en Petróleos Mexicanos, lo explicó Luz Helena y Víctor, pero vale la pena insistir un poco. Con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, lo que se hizo fue, primero, cambiar la Constitución, que no se habían atrevido a cambiar la Constitución. Ahora regresamos a la Constitución, el que Pemex y CFE sean empresas no productivas del Estado, sino empresas públicas. Que es muy distinto, no porque no queremos que sean productivas y no queremos que sean eficientes, sino porque antes su objetivo era privatizarlas, no era mantenerlas como empresas públicas. En particular en el caso del petróleo, lo que se hizo fue poner a Pemex en el mismo nivel de competencia que empresas privadas. Y entonces la Secretaría de Energía tuvo la atribución de hacer concursos que les llamaron rondas. ¿Con qué objetivo? Con privatizar el territorio nacional en donde había posibles reservas de petróleo. Entonces se hicieron bloques y cada bloque se licitó. Entonces Pemex podía competir al mismo nivel que una empresa privada, pero en realidad la orientación desde el gobierno de Peña Nieto pues era dárselo a los privados. Entonces hoy hay ¿cuántas? 90 contratos, imagínense, o sea, 90 asignaciones del territorio nacional en donde hay petróleo a privados. ¿Qué está cambiando? Bueno, ahora se va a revisar esos contratos en acuerdo con las empresas para decir si vas a invertir o no vas a invertir, y si no vas a invertir, pues regrésalo a la nación. Segundo, ahora cuando se trate de explotar o de explorar una zona, ¿quién lleva a mano? Pemex. Con este plan de trabajo, Petróleos Mexicanos tiene varios objetivos. Uno de ellos, buscar la sostenibilidad de hidrocarburos. Sí. Recordemos que el objetivo, lo que se busca es que seamos autosustentables en hidrocarburos, que el petróleo que extraemos en México sea para producir lo que se requiere en la demanda nacional. Combustibles para vehículos, también para aeronaves, diversos derivados de los hidrocarburos que se requieran en el país. Es decir, no tener que depender de otros países, no tener que importar gasolinas de Asia como se hacía en el gobierno neoliberal. ¿De dónde venía la gasolina antes? De China, de India, de Brasil se traía gasolina. Pues bueno, ahora se busca que en México se produzca la gasolina. El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo explicaba. Antes, en el periodo neoliberal, nosotros extraíamos petróleo y lo vendíamos y regresaba a México ese petróleo como gasolina. Era como vender naranjas y comprar jugo de naranja. No tenía sentido.
Se busca que con este plan se alcance la autosustentabilidad en hidrocarburos. Y también, pues bueno, una buena noticia que se da el día de hoy, Arlene. Muy buena noticia. Es que se va a buscar que la gasolina se mantenga en un precio de 24 pesos. Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo hablábamos con Aurora, se reunió con empresarios gasolineros por este tema del precio de la gasolina, buscando que hubiera un precio justo para todas y todos los mexicanos. Y el día de hoy se dice, pues bueno, vamos a buscar que se firme un acuerdo con los gasolineros para fijar un precio de 24 pesos por litro de gasolina. Así lo comentó. Hay mucha hipocresía, engaño, nada más que el pueblo pues, está muy informado ahora. Es totalmente demagógico, hipócrita el que quieran decir que ahora quieren bajar los precios de la gasolina, cuando ellos fueron los de los gasolinazos. O sea, en la época de Felipe Calderón y luego de Peña Nieto, fue cuando más aumentó el precio de la gasolina. ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo que no queremos es que haya abusos de los gasolineros. Entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, ya va muy avanzado el acuerdo y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, que considerando la inflación, pues no solo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción del precio del 2018. A esto se le llaman precios constantes, quiere decir que se descuenta la inflación. Entonces, si lo que comprábamos en el 2018 se considera que es equivalente a lo que compramos en el 2024, se descuenta la inflación porque ha aumentado salarios, etcétera, etcétera. Entonces, incluso como porcentaje del gasto de las familias, dado que ha aumentado más el salario, pues ya representa menos el costo de la gasolina. Este es el sexenio de Calderón. En términos reales, subió. El sexenio de Peña, pues se acuerdan de los gasolinazos, subió. Y si consideramos los 24 pesos, que estarían aquí más o menos a la mitad, pues en términos de lo que equivaldría el valor en 2018 a la fecha, estaría disminuyendo. Y ahora, pues el acuerdo que queremos hacer con los gasolineros, de forma voluntaria, y ha habido muy buena respuesta, es que no aumente de 24 pesos en ningún lugar del país. Nosotros esperamos que en unas 2 semanas más o menos, ¿verdad?, ya estemos firmando con todos los gasolineros. Ahora vemos algunos perfiles en el PRI que dicen, ¿por qué el gobierno no elimina el IEPS de la gasolina? Por cierto que la gasolina se grabó con IEPS durante el gobierno de Felipe Calderón, que es el impuesto especial a productos y servicios. No se inventó el IEPS con Calderón, pero sí se grabó la gasolina con IEPS. Algunos personajes del PRI dicen, ¿por qué no le quitan el IEPS a la gasolina, no? Y se olvidan que durante los gobiernos del PRI la gasolina aumentaba mes con mes y, pues bueno, hipocresía, porque también decían en esos momentos, no te preocupes, se aumenta la gasolina porque tú no tienes coches y no te va a afectar el precio de la gasolina, ¿no? Ahora algunos personajes del PRI reconocen que se aumenta el precio de la gasolina, pues aumenta el costo de los alimentos, aumenta el costo de traslado de la gente a la escuela, al trabajo, al hospital, a donde tengan que ir, y aumenta todo, se aumenta el precio de la gasolina. Algo de la hipocresía de algunos de los personajes de la oposición. Hipocresía y cinismo, Miguel, que sin duda alguna a veces olvidan sus raíces y lo que le hicieron a este país, o más bien no quieren verlo. Estamos hablando del plan de trabajo que tendrá Pemex para esta administración, para este sexenio, y es un plan que da continuidad al trabajo que se viene haciendo desde la administración pasada. ¿Qué se hizo en la administración pasada? Pues bueno,
se buscó aumentar la producción, se aumentó la producción, incluso Pemex creció, se construyó una nueva refinería, se compraron la totalidad de las acciones de Deer Park, donde Pemex era socio con Shell, bueno, se compraron las acciones y ahora Pemex es 100% dueño de esa refinería que está ubicada en Houston, Texas, y también se hizo un plan para liquidar las deudas que tenía Pemex, porque durante el periodo neoliberal Pemex se endeudó como nunca en su historia y pues bueno, en el gobierno pasado se buscó hacer un plan para pagarle a los proveedores y principalmente no endeudar más a Pemex, porque en el periodo neoliberal Pemex no solamente se endeudaba más, sino esas deudas crecían porque no se pagaban esas deudas. ¿Qué daño le hicieron a Petróleos Mexicanos en el periodo neoliberal? Porque bajó la producción, se cayó. Peña saliendo a decir, se acabó la gallina de los huevos de oro, bajó la producción. Se buscó, se abrió el campo para que los privados le entraran al terreno de Pemex. Y también, pues bueno, ¿cómo se gastaba el presupuesto en Pemex? No podemos dejar de ver lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto cuando Emilio Lozoya fue director de Pemex y compró una planta chatarra, agronitrogenados, con un sobrecosto de, ¿cuánto crees, Arlene? No 1 millón, 2 millones de pesos, no, 200 millones de dólares de sobrecosto. Una planta chatarra compró Pemex en 200 millones, con un sobrecosto de 200 millones de dólares. Bueno, hoy la Secretaría de Energía dice eso ya no va a pasar y se va a buscar también seguir trabajando en liquidar las deudas de Pemex. Y adelanta algo muy bueno. Dice que las deudas con los proveedores se van a liquidar en el próximo mes de marzo. Así lo comentó. Se hizo un trabajo muy serio con la Secretaría de Hacienda, tanto para la deuda financiera como para la deuda de proveedores. En el caso de la deuda financiera, aclarar, ha venido disminuyendo y no se ha dejado de pagar absolutamente ninguna de nuestras obligaciones, de las obligaciones de Pemex, y está completamente garantizado el pago. De hecho, la deuda financiera llegó a estar en 114,000 millones de dólares y ahorita está en 97,000. Entonces se ha hecho, y todo ese trabajo se ha hecho en conjunto con Hacienda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viendo las mejores posibilidades y las mejores tasas en términos del Estado mexicano para poder tener acceso a las líneas de crédito mejores a nivel internacional. Y en el caso de la deuda de proveedores también se trabajó en vehículos financieros que están permitiendo a Pemex hacer estos pagos. Ya al día de hoy se han pagado cerca de 75,000 millones, que es un monto importante del adeudo. Este mes vamos a estar pagando otra parte importante y esperamos en marzo concluir con toda la deuda registrada de proveedores en base a este programa que también el director ha hecho. Entonces es un manejo responsable financiero nuevo de la empresa que nos permite la nueva ley, que nos permite este trabajo con Hacienda, donde los activos hacen frente también a los pasivos de la empresa y se puede dar viabilidad en los próximos 20 años a la empresa. Con el objetivo de revertir la reforma energética del 2013, se delineó el Plan de Trabajo 2025-2030 de Petróleos Mexicanos para garantizar la producción sostenible de hidrocarburos para apoyar las prioridades del Gobierno de México. Gracias a la reforma constitucional, Petróleos Mexicanos regresará a su labor fundamental de servir al pueblo de México como uno de los ejes centrales de la política energética. A través de 6 ejes, el Plan de Trabajo 2025-2030 permitirá consolidar la soberanía energética y fortalecer la capacidad de producción de Pemex. Las funciones de este plan se basarán en trabajo de productividad, seguridad energética, bienestar, económica, ambiental y de transición energética. Además, la petrolera trabajará bajo 7 acciones estratégicas que le permitirá realizar los diferentes proyectos claves para consolidar la producción de Pemex en los diferentes sectores. Para el sector de hidrocarburos se incrementará las reservas de petróleo para asegurar el consumo de al menos 10 años. Para esta meta se perforarán 269 pozos exploratorios en 6 proyectos estratégicos. Para estos trabajos se invertirán 220,000 millones de pesos de inversión a lo largo del sexenio. Con este plan de trabajo 2025-2030 se producirán 1.8 millones de barriles diarios durante el sexenio. Por ello, se realizarán perforaciones en 12 proyectos estratégicos en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Estos trabajos aportarán el 61% de la producción. También se aumentará la producción de gas natural a 5 millones de pies cúbicos. En el eje de refinación se enfocará en la autosuficiencia en gasolina y diésel con 3 objetivos: producción de gasolina, diésel y turbocina. No habrá gasolinazos y el mercado interno estará abastecido. El precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro. Estas acciones se lograrán mediante las 6 refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación. Dentro del plan de trabajo, Pemex invertirá el aumento de fertilizantes para abastecer la demanda nacional y no depender de las importaciones, incrementando la capacidad instalada en la planta de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la construcción de un nuevo complejo en Veracruz para la elaboración de 1.5 millones de toneladas anuales de fertilizantes. En la logística, Pemex contempla el reforzamiento de la seguridad en el almacenamiento, transporte y distribución de combustibles para combatir la lucha contra el robo de combustibles. Con estas acciones aumentarán los logros del gobierno, como 7 millones de litros recuperados, más de 320 personas detenidas, 4.252 tomas clandestinas deshabilitadas y 134 inmuebles asegurados que fungían como centros de acopio. Pemex también incursionará en la producción de energías limpias mediante la reutilización, reciclaje y reducción de residuos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que serán consolidados con la puesta en marcha de Pemex Energía. Bajo 6 ejes, Pemex deja atrás la mal llamada reforma energética del periodo neoliberal que privatizó y saqueó a la petrolera. Ahora camina hacia la consolidación de la soberanía energética y atender la demanda nacional como uno de los pilares centrales de la política energética del país. Santiago León, Mañanera 360. Y en otros temas, también de Pemex, la presidenta habla de cómo antes esta deuda era absorbida por Hacienda y ahora no va a ser así. ¿Por qué? Porque cuando era absorbida por Hacienda descompensaba el presupuesto en otras áreas. Ahora lo que se buscará es sí generar un acuerdo subsidiario sin que tenga que cubrir toda la deuda. Y menciona también un reencuentro de los gobiernos pasados. Vamos a escucharlo. Está apoyando la Secretaría de Hacienda. Eso no es como en el pasado que Hacienda, hubo una época en que Hacienda asumía toda la deuda de Pemex. Aquí no. Aquí lo que se hace es apoyar a través de distintos mecanismos financieros, tanto para el pago a proveedores como para los vencimientos de pago de la deuda de Pemex. Pero la idea es que Pemex siga sin adquirir deuda, como fue en la administración pasada. Con este plan que tiene Pemex de trabajo, pues bueno, se le preguntó a la mandataria si habrá recorte de personal en Petróleos Mexicanos. Se descartó que se vaya a despedir a los trabajadores. Lo que sí se aclaró es que también en Petróleos Mexicanos hay un plan de austeridad republicana y se va a buscar ver los salarios que tienen los altos funcionarios, el personal de confianza, que tienen salarios bastante altos, que se aprieten el cinturón los de arriba, pero los trabajadores de base, los trabajadores de Pemex de muchos años, ellos no pierden su trabajo ni pierden sus derechos laborales. Así lo comento. No, hay todavía una disminución mayor de la parte corporativa, vamos a decir, en los salarios y en todo caso en la burocracia central, pero no en las áreas operativas ni mucho menos. No, dije que en el corporativo se está haciendo una revisión de austeridad republicana, igual que en todo el gobierno. Se está revisando y también la disminución de salarios. Disminución. Todavía más, repito, no para el personal de base ni para el personal operativo, sino para el personal de confianza. Y varios medios de comunicación están señalando el problema del agua en el crudo y mencionan que la salinidad que existe en el petróleo va a afectar. Pero el día de hoy, el titular de Pemex y la presidenta Claudia Sheinbaum explicaron dos temas principales. Uno, esto sucede en la mayoría de las refinerías, no es algo extraordinario, existen mecanismos químicos para poder sobrellevar esta situación y también ya ha pasado anteriormente en Pemex y no ha existido gran problema para que no nos alarmemos. Vamos a escuchar cómo se menciona. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un problema concretamente muy coyuntural de sal y agua. El crudo, acuérdense que sale de los yacimientos, sale con agua y entonces sale con sal, mucha sal. Entonces lo que hay que hacer es
poner productos químicos para desalar y deshidratar, para tener las especificaciones adecuadas de la calidad del crudo. Pemex Internacional tiene una serie de contratos de exportación y especificaciones muy precisas de contenido de sal, contenido de agua, de sílice, de otros metales pesados y demás, que nosotros controlamos porque es un producto comercial como cualquier otro, ¿no? Es como vender cualquier otro producto, tiene que estar en la calidad requerida, ¿no? No nos han rechazado ningún barco, ¿eh? Okay. O sea, sí se quejan, dicen, no, trae... Oye, entonces se penaliza con centavos, en centavos del precio, ¿no? Y siempre es un objeto de negociación. Pero está afectando. Este es un problema que tienen muchas petroleras del mundo, no es particular de Pemex. Y hay mecanismos, hay técnicas para reducir salinidad y para reducir el agua en el crudo. Entonces, en este momento, tan es cierto que lo dije públicamente, que había un problema de salinidad, y está haciendo Pemex todo lo que tiene que hacer para poder resolver el problema.